día más que se va colando de contrabando, un martes 19 de octubre de 2021, siendo las 12 horas y 3 minutos, le damos a todas y todos la bienvenida a La Brújula por Radio La Luna y los muy buenos días a quienes nos están acompañando aquí en el estudio y en particular a mi viejo y querido amigo Daniel de Abrantes. Daniel de Abrantes, ¿cómo te va? Porque hace muchos años que nos conocemos, muchos años, demasiados, pero bueno, casi 50, para 50 años. Bueno, es mucho tiempo, es mucho tiempo. La mayoría de la población tiene menos de 50 años, de manera tal que la mayoría de los que habitan la República Argentina nacieron después que nosotros nos conocimos. Fíjate vos, ya era tiempo. Pero bueno, al mucho tiempo, buena cara y buen humor. Le damos los muy buenos días al operador de todos los días martes. Nada menos que Héctor Didio. Héctor Didio, ¿cómo te va? Muy bien, allí el operador que hace posible que esto salga a la perfección a través de los medios técnicos que son los que él maneja justamente, y sin él esto no podría salir al aire, así de fácil. Le decimos también a nuestros oyentes que hoy es el programa número 344, 344 programas ya, Daniel. ¿Qué te parece? Y en esos 344 programas, alrededor de 1.400 entrevistas, de las cuales creo que la mayoría está en el canal de YouTube La Brújula en la Luna, Bueno, les cuento también, dado que estamos en la parte introductoria del programa, que hoy la temperatura es absolutamente ideal, igual que ayer, pero todavía mejor porque ni siquiera hay nubes que tapen el sol. El cielo está extraordinario, limpio, transparente, celeste, intenso. Un día, además, fíjese, la humedad 40%. Prácticamente no hay humedad. El viento es apenas una corriente de aire fresca de 13 kilómetros por hora. Quiere decir que estamos en condiciones absolutamente ideales de existencia y eso indica que tenemos que aprovechar el día de hoy para disfrutarlo, hagamos lo que hagamos, nos guste más o nos guste menos. Igual, porque hay cosas que hacemos por obligación, porque es un deber hacerlas, pero igual el día hay que disfrutarlo, y hay que disfrutarlo con los otros. Uno nunca disfruta un gran día si no es con otros, Vio cuando uno llega solo a un lugar y dice, pucha, de casualidad estoy en este lugar y todo está tan hermoso, qué pena que fulana no esté, que mengano no esté, porque uno lo quiere compartir, ese disfrute lo quiere compartir con los demás. Y de eso se trata justamente la vida, la vida se trata de disfrutarla de la mejor manera, cumpliendo nuestros deberes y disfrutando de nuestros derechos, al mismo tiempo que tratando de que la misma sensación, las mismas emociones hermosas que nos regala la vida, sean compartidas por millones y millones de personas. Sigo con mis saludos, le damos los muy buenos días a todos los oyentes de Radio La Luna que se han quedado en la antena de AM 1140, después de escuchar los tangazos espectaculares que hemos venido escuchando mientras veníamos en el coche para acá, y también cuando estábamos en el estudio, y la verdad que un tango mejor que el otro. Le damos los muy buenos días también a quienes nos escuchan a través de la www.radiolaluna.com.ar, a quienes nos escuchan por Twitter y en general a toda la gente que de una u otra manera nos va a escuchar hoy o a veces a partir de mañana, es decir, cuando el programa comienza a circular en forma independiente de la emisión radial, porque todo esto queda grabado y sigue su difusión días posteriores. Le damos los muy buenos días también a Daniel Pérez, que es el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna y que me ha dicho que quiere sumarse nuevamente a la mesa, dado que parece que la pandemia viene a la baja, que las restricciones se han reducido a la mínima expresión, que la circulación se ha incrementado en la Argentina y que parece que estuviéramos en una etapa de declive persistente de la pandemia, y ojalá así sea, y ojalá no se lleve a ningún otro ser humano esta pandemia maldita que sufrimos desde hace ya casi 2 años, y entonces lo tendremos acá próximamente a Daniel Pérez. Le damos los muy buenos días a Miguel Pascuale, que es un poco, es el editor del programa, creador de la incubadora de un nuevo multimedio en favor del bienestar general, que,
que me ha escrito por allí y que seguimos trabajando para que este programa salga de la mejor manera posible. Muy buenos días, Florencia. Muy buenos días, Florencia Videberry, realizadora de los flyers de difusión con los cuales el programa empieza a circular por distintos lugares y sigue circulando, cosa que siempre es un aliciente, porque el programa cada vez tiene más seguidores y eso siempre es un aliciente, porque a veces uno también se fatiga, se cansa, porque uno es ser humano y no es una roca, y sin embargo uno ve que más se suman, y bueno, frente a esa situación también uno va remando y lógicamente que siempre recuperando las energías para el día siguiente. Le damos los muy buenos días también a la doctora Mónica Colunga, que hace posible que nos escuchen allí en Corrientes Capital a través de Radio Fénix, FM 92.1 MHz. Los muy buenos días a Gustavo Figini, que hace lo propio en Uspallata, Mendoza, a través de Radio La Paquita, FM 88.9 MHz. Le damos los muy buenos días a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO. Y cualquier oyente que quiera enviar un mensaje a la radio lo puede hacer llamando al teléfono de la radio, justamente el 4443-7424. Y quienes tienen, lógicamente, mi WhatsApp, lo siguen haciendo, porque de hecho me están llegando nuevos WhatsApp a mi teléfono celular. Bueno, ¿qué programa tenemos hoy? Eso le interesa a nuestros oyentes. Hoy vamos a tener un programa que va a tener varias partes. La primera parte la vamos a charlar con Jorge Rulli. Y Jorge Rulli siempre es una contribución a pensar las cosas desde la argentinidad, desde lo popular, desde el arraigo, desde la tierra. No hay nada peor que ser desterrado, y los argentinos en alguna medida hemos sido desterrados en las últimas décadas, sobre todo, y esto lógicamente no ha sido producto de la casualidad, sino que ha sido el producto de un proyecto político para la Argentina, es decir, desterrar a los argentinos en su propio territorio. Realmente es una labor sumamente inteligente. ¿Cómo Macitini me va a decir que nos destierran si nosotros vivimos acá en la Argentina? Sí, pero piense en la superficie que le ha tocado vivir a usted que tiene alguna superficie interesante, porque en la zona oeste todos nosotros tenemos un pedacito de tierra más o menos interesante, pero piense en las dificultades que tienen los chicos actualmente para los que recién se casan, las parejas nuevas, los que quieren tener una familia, criar a sus chicos, las dificultades que tienen para llegar a un pedacito de tierra. Y digo un pedacito de tierra porque la Argentina es inconmensurablemente grande para la cantidad de habitantes que tenemos. Vos sabés, Daniel, que estaba escuchando el otro día una charla, si la Argentina tuviera el promedio de población, el promedio que tiene Europa, promedio, es decir, que estamos hablando de grandes superficies, no de superficies pequeñas, la población de la Argentina debería ser de 280 millones de personas. Porque Europa, que no tiene una densidad demográfica tan alta, tiene 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Así que fíjese si no será importante. Bueno, después vamos a estar hablando también con Carlos Méndez, y en el medio vamos a hacer un editorial que tiene que ver con lo que ha dicho el Papa Francisco, que lógicamente en la Argentina ha tenido escasa repercusión, porque acá todo lo que se dice en cristianos, etcétera, etcétera, cuando estoy hablando de esto digo de los grandes medios de comunicación, no me estoy refiriendo a las personas, digamos, de esos grandes medios de comunicación que bla 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 bla, pero cuando les tocan el bolsillo los tipos son inflexibles, no, bien te quiero, bien me quieres, no me toques el dinero, dice Serrat, no, lo dice al revés. Bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero, así se dice. Y el dinero, entonces, el dinero para estos es Dios. Y el dinero, la verdad, queridos oyentes, el dinero, si no es para el buen vivir, no sirve para nada. Y si no es para el bien vivir de todos, tampoco sirve para nada. No puede ser, el dinero en sí no sirve para nada. Intente hacer algo concreto con un billete. No puede hacer nada, puede encender el fuego si quiere, cosa que no es recomendable porque va a perder plata, va a salir muy caro ese fuego. Pero el dinero no sirve absolutamente para nada. Entonces, ¿para qué sirve el dinero? El dinero sirve justamente para el buen vivir. ¿Y por qué para el buen vivir? Porque es el medio a partir del cual nosotros accedemos a los bienes y servicios para un buen vivir.
Usted me dice, sí, pero hay que producir esos bienes y servicios. Lógico que hay que producirlos, pero felizmente por la revolución tecnológica cada vez lleva menos tiempo producir esos bienes y servicios. Entonces el dinero tiene que llegar a todos lados y el Papa ha puesto de manifiesto que está en la vanguardia intelectual. Bien asesorado, y realmente yo creo que está cumpliendo, y se los dice alguien que no va a la iglesia, ¿eh? Así que no lo digo por... No, yo no voy a la iglesia. Pero está viendo el mundo que viene, el mundo pero el que Papa estamos... está cumpliendo un rol, como tantos religiosos en el mundo, que están cumpliendo un rol extraordinario, porque la mirada humanista es la que necesitamos en este tiempo histórico para afrontar los desafíos del porvenir. La mirada ética humanista es lo que necesitamos. Bueno, pero sobre eso vamos a estar hablando más adelante. Y sobre Chile, lógicamente, vamos a estar hablando con nuestro amigo Carlos Méndez. Así que tenemos material de sobra para poder pensar en un excelente programa para el día de hoy. Quiero decirles que, que permanentemente se van destapando cosas, entre otras cosas se van destapando cuestiones del dinero, cuestiones de la corrupción, cuestiones del manejo de plata en negro, pero, en fin, son todas cuestiones que van emergiendo como informaciones en uno y en otro diario. Lo cierto es que un diario hace hincapié en unas y otras hace hincapié en otras, ¿no? Pero realmente lo que se tiran básicamente es con todo eso. Y en otro orden de cosas, vamos a estar hablando, pienso yo que el viernes, con cuestiones que tienen que ver, Daniel, ¿sabés con qué? Con la alimentación y el cáncer. Pero eso lo vamos a dejar para el día viernes, que es donde nosotros abordamos en general mucho más la problemática que tiene que ver con lo ambiental, con lo ambiental. Y ya estamos poniéndonos en contacto con nuestro amigo Jorge Rulli, para poder salir. Sí, te decía, porque las cuestiones ambientales, Daniel, van ganando cada vez más espacio, porque lógicamente la primera condición de todo ser vivo, y nosotros somos en principio seres vivos, es vivir. Sí, los temas ambientales van ganando espacio como en un cuerpo con achaques que necesita ver los problemas de la salud, ¿no? Sí. Y el planeta está con achaques, o digamos nuestro biosistema donde nos desarrollamos está con achaques cada vez más serios. Recién estaba leyendo que aparecieron manchas verdes en la Antártida, producto también de descalabro de la temperatura, el cambio climático y el avance de musgos y vegetales que no estaban en la Antártida sobre lugares donde va retrocediendo el hielo, ¿no? Y es preocupante todos estos cambios. Sí, efectivamente, todo eso en gran medida por la acción del ser humano. Y creo que ya estamos en contacto con nuestro amigo Jorge Rulli. Jorge, muy buenos días. Buenos días, Mario. Buenos días a la audiencia también. Bien. Bueno, ahí te escuchamos un poco lejano. ¿Sí? ¿Me escuchás lejano? Sí, ahí no sé si es... o quizás sean mis propios auriculares. Una lejanía espiritual de la cosa cotidiana. Estoy en otras cosas, Mario. No, sí, pero estás en otras cosas, pero siempre con los pies sobre la tierra y viviendo el tiempo histórico que te ha tocado, ¿no? O que nos ha tocado, porque en realidad vivimos el mismo tiempo histórico. Yo voy a empezar por lo coyuntural, y después nos vamos metiendo más en lo estructural. Pero en lo coyuntural yo te quería preguntar... porque pasó el 17 y 18 de octubre, no solo el 17, sino que como el 17 era el Día de la Madre, el movimiento obrero decidió movilizar el 18 de octubre. Y yo pensaba, siendo el Día de la Lealtad, y esto lo digo desde afuera del peronismo, porque yo no soy peronista, pero yo pensaba, ¿lealtad a qué? Y se me ocurrió, y acá lo tengo en mi mano, ¿por qué no
lealtad a la Constitución de la Nación Argentina de 1949, en la cual hay una cantidad de elementos, de principios y de valores que yo no digo que todos tengan vigencia, porque efectivamente pasaron muchos años, pero que podría ser una lealtad incluso para ayornarla, para modernizarla, pero podría ser un principio de lealtad, porque de lo contrario no se entiende muy bien lealtad a qué. ¿Cómo lo lees vos? ¿Cómo lo lees? A ver, yo al principio lo leí como un intento de protagonismo de un sector que ha sido muy olvidado, un intento de protagonismo ante un horizonte cercano, inestable y desconcertante, pero esperanzador. O sea, acá hay una situación que se está cayendo y la dirigencia obrera ha olido. Este es el criterio que yo he conversado con algunos compañeros. Evidentemente se están preparando para ser protagonistas de la etapa que podría comenzar después de noviembre, donde van a tener que conversar y negociar quizá con otros. Pero era hora, a todos, a mí también me llena el corazón ver de nuevo una marcha obrera. Sí. Cuando estamos acostumbrados a la marginalidad de los grupos piqueteros. Hace mucho que no veíamos las camisetas de esmata, de albañiles, en fin, de los diferentes sindicatos, que no sean solo los camioneros, ¿no? Me parece un signo de los tiempos. Por supuesto que es parte de un escenario en el cual Sergio Berni se atreve a amenazar públicamente a Máximo, y bueno, y estos son signos de un final de época, ¿no? Acá hay cosas que se están cayendo, el gobierno, la incapacidad del gobierno es manifiesta, no saben qué hacer. A mí me gustaría después hablar de la situación del agro, porque el agro se está reconvirtiendo desde abajo a duras penas ante las situaciones que no puede resolver, que son de tipo internacional, pero evidentemente el gobierno no conduce. Claro. Cuando los productores se desgranan del agronegocio y pasan de la soja o salen de la siembra directa para volver al viejo ramental o para volver a la ganadería, y el gobierno ya no conduce lo que está pasando, ¿no? A lo sumo flota sobre los cambios, ¿no? Y a mí me parece que es la situación que estamos viviendo, ¿no? Yo decía, como vamos, y si continuamos así, el agrobusiness va a terminar, la última línea de defensa va a ser el movimiento Evita y el municipio de Moreno, con Mariel Fernández a la cabeza, defendiendo donde Gustavo Grogopatel, que se fue al exterior, se tendrá que trasladar al municipio de Moreno, quizás. Pero es paradójico que los agronegocios terminen en el discurso del Chino Navarro, ¿no? El Chino Navarro hablando de la soja, poquito, ¿no? eso, explica un poquito, porque efectivamente yo lo leí con asombro, porque el Chino Navarro habla bien de Grobocopatel, porque dice que dona soja de buena calidad. De buena calidad para los comedores del movimiento Evita, que son miles. Yo creí. O sea, está repitiendo lo que hizo esta muchacha de la esquina de las Flores hace 20 años. Exactamente, ¿no? Hace 20 años ella daba cursos para los sectores medios en la avenida Córdoba, y bueno, y yo me acuerdo que en un momento dado hubo muchos pequeños restaurantes delivery que vendían en el microcentro milanesas de soja, tortillas de soja. Bueno, todo eso se abandonó, como también Cáritas cocinaba soja en los comedores para niños, hasta que para los propios médicos de Cáritas fue evidente que a los niños les salían mamas, amigo, y las niñas tenían menarca, y lógico,
y entonces tuvieron que cambiar el tipo del menú, ¿no? Se hizo público porque los médicos que atendían a las menopáusicas con soja, justamente porque tiene hormonas femeninas, tiene fitohormonas son hormonas vegetales, pero que el cuerpo humano reconoce como similares a las femeninas. Entonces, a las menopáusicas les permitía equilibrar los fríos y calores que son propios de ese proceso. Y hasta ahí andaba bien, pero después empezaron a multiplicarse los casos de osteoporosis. ¿Y qué pasa? Se redescubrió que la soja tiene inhibidores al calcio y al zinc. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a muchos chicos que no aceptan, muchos bebés que no aceptan la leche de mamíferos, o sea, la leche de vaca, y entonces le dan bebible de soja? Claro. Y bueno, y a la larga tienen problemas óseos, porque les inhibe la incorporación del calcio a los huesos. Es decir, todo esto se sabe, es público. La soja estupidiza. De hecho, los nazis, cuando ocuparon el sur de Europa, obligaron a los romanos a hacer soja y a comérsela, ¿viste? Porque una población que come soja es una población que no se revela. Y yo no sé si esto lo sabrá el Chino Navarro, pero que lo hacen no te quepa ninguna duda. Y que se aprovechan de la gente atontada por lo que ellos le dan. Y quisiera creer que ellos comen otra cosa, porque siempre ha sido así. La clase alta come ecológico y la clase baja come comida chatarra. Es como en la colmena, ¿viste? Bueno, y nosotros nos hemos dedicado a decirle a los pobres no se alimenten con comida para pobres, porque hasta en una maceta ustedes pueden tener una comida diferente, y si no se la rebuscan con compras comunitarias, yendo al campo y comprando otro tipo de cosas. Bueno, en fin, siempre hay posibilidades de defenderse, pero acá los 90, con Menem y el modelo de los agronegocios y la soja transgénica que aprobó Solá en el año 96 por ahí, ¿no? 96, vino acompañada por la televisión basura de Tinelli y por la comida chatarra. Es un combo. Es un combo que el mundo la tiene clara, porque yo he leído hasta por ejemplo, en la folletería del Ejército Zapatista te dice eso, te dice que el agronegocio viene acompañado con comida chatarra para los pobres. Y aquí, en cambio, tenés el tipo que labura con los pobres, como el Chino Navarro, y se alegra de la soja de buena calidad que le donan a los comedores. Bueno, yo digo, ¿podés ser tan distraído o sos un cómplice, un maldito cómplice? Ya a esta altura yo digo, bueno, no hay, son cómplices totalmente. O frente a la impotencia de cambiar el modelo, claro, dicen, bueno, nos arreglamos con lo que hay. Bueno, esto era hace 10 años en el Salón Felipe Vallese de la CGT. Yo debo ser el último compañero vivo de Felipe Vallese. Nunca me invitaron a hablar, y mira que he tenido presencia pública. Bueno, en ese lugar lo invitaron a hablar, creo que fue Smith, que amaba a los piqueteros. Lo invitó a hablar a Pérsico, y Pérsico dijo: el modelo de la soja no se puede cambiar, pero sí le podemos mordisquear los bordes. Y entonces propuso la agricultura familiar campesino-indígena, que es una jerga que nadie entiende, que es parte de estos relatos progresistas, que la gente repite cosas. Bueno, y mordisquear los bordes. Ahora al final quedó expuesto que eran amigos de Groboco Patel, que eran cómplices, porque están impulsando en el municipio de Moreno, que es uno de los más pobres del conurbano, están impulsando un proyecto junto con APRESID, la Asociación de Siembra Directa, que fue la que inauguró este modelo en los años 90, y con Gustavo Groboco Patel, un proyecto para producir comida para los pobres. En ese municipio da la casualidad que la intendenta es Mariel Fernández,
que es la esposa del gringo Castro, que era el segundo de Grabois, y donde ellos ahora dependen absolutamente del movimiento Evita, o sea, de Pérsico. Bueno, acá hay una combinación, a mí me parece terrible, porque no por la importancia, no quiero saber cuántas hectáreas le van a dedicar, no, yo digo, la idea amenaza con proyectarse sobre el resto del país como un nuevo proyecto donde a esa nueva oligarquía de la soja, una oligarquía de reciente pasado inmigratorio. Recordá el abuelo de Gustavo Grogo Patel nunca llegó a hablar bien el español, cargaba bolsas, no es la vieja oligarquía ya se dedica a abrir puertas, no sé qué hace, ¿no? Abrir puertas en las empresas, no sé, o alquila los castillos para veraneos o para vacaciones. Donde esta vieja oligarquía de empresarios transnacionales se alía con el movimiento, con los movimientos sociales de izquierda. Es terrible, porque entonces la Argentina en la que nosotros nos criamos, una Argentina más allá de las banderías, una Argentina bastante democrática, donde todo el mundo creía en el ascenso social, donde los obreros soñaban con tener casa propia y auto en la puerta. Y lo tenían. Y lo tenían, y con empleos estables, sectores medios fuertes, consolidados, con hijos profesionales, el sueño de mi hijo el doctor, todo eso se va al diablo, ¿comprendes? La Argentina líder de América Latina, se va haciendo, en este proyecto de país, la Argentina desaparece, quedan los márgenes. Ahora, claro, pero esto en realidad la mayor responsabilidad cae sobre la dirigencia política. Sí, bueno, ¿A qué atribuís que la dirigencia política omita discutir estos temas que son absolutamente centrales en la Argentina? Y yo decía antes de empezar a charlar con vos que en la Argentina se ha logrado desterrar a los propios argentinos, que cada vez viven en superficies más chiquititas, en un país inmenso, pero ajeno. Ajeno, sí, tal cual. Ahora, ¿a qué atribuís que la dirigencia política no lo discuta? Nos acostumbraron a pensar en el lotecito con medida inglesa, de 8x30, 8x40. Sí. Es como que nadie quiere, ya ni siquiera queremos tener más tierra, ¿para qué? Lo que queremos es tener un chino cerca para ir a comprar los enlatados o las gaseosas, pero bueno, sí, tenemos que cambiar la mentalidad, recomponernos. Yo veo, como te digo, me parece que hay un tembladeral, después las PASO golpearon duramente, y lo que viene en noviembre va a ser una catástrofe electoral para el oficialismo, si bien sus consecuencias son mínimas, porque no van a cambiar más de 4 o 5 senadores, y eso no hace la diferencia, pero la diferencia es moral. Van a ser derrotados, y mucha gente está levantando cabeza y cambiando de posición, y yo noto que hay yo soy un anciano, Mario, pero me están convocando de un lado y de otro porque, claro, soy portador de un legado, y esa debe ser la cualidad que me ven, ¿comprendes? Porque yo ya no puedo hacer otras cosas, y me pasa, esta noche justamente tengo una cena en que nos celebran con Alberto Vuela, ¿ves? Y el 17 de octubre hicimos un asado aquí, estuvo Héctor Juliano y estuvo Sojes Pinto, y lo invité a Luis Terroba, que no pudo venir porque estaba en Junín, pero los viejos nos estamos reencontrando porque nos convocan. Incluso yo les propuse ponernos un nombre, que no sé cuál es, porque una compañera me dijo, trapos viejos con memoria. No, puede ser, ¿viste? Trapos viejos con memoria. No me gusta. Y viejos pimientos o viejos vinagres no te gusta más. Y ahí estamos discutiendo si nos ponemos el nombre de viejo vinagre, trapo viejo, no sé, pero
hay una generación que conoció otra Argentina, llena de sueños, una Argentina ambiciosa, donde más allá de la bronca que el presidente le pueda tener a su canciller, no puede ser que lo cambie, que lo deje cesante en el momento que va en avión a hacerse cargo de la presidencia de una reunión internacional. ¿Comprende que esto no puede ser? Porque eso no lo levantás en años. El desprestigio de la Argentina ante la OEA y la América Latina no lo levantan en años, porque hay cosas que no se deben hacer. Y esta dirigencia Procas lo hace con absoluta impunidad, son inimputables. Este es el tema, ¿no? Comprende, porque uno ve constantemente esta actitud antidiplomática, brutal, desinteresada. Bueno, en el caso de Alberto Fernández muy en particular, porque si vos recordás toda la etapa de la pandemia, el tipo se la pasaba comparándonos con otros países que se sentían ofendidos, y eso era gratuito porque después no nos terminó yendo bien. Pero bueno. Acordate con Suecia, con Chile, con un montón de países. No, por supuesto, bueno, pero hay que hacerse cargo porque no solamente la Argentina lo votó, sino que hasta el Papa le dio el visto bueno, ¿viste? O sea, acá hubo, ¿viste? ¿Cómo podemos haber llevado a la presidencia a semejante personaje, John? Bueno, pero una vez, es decir, los argentinos triunfan en el exterior y lo vamos viendo hace años que vemos desde el padre Opeca a este chico de 13 años que fue declarado en los Estados Unidos como el alumno más brillante del mundo, hijo de una familia argentina que se tuvo que ir de Rosario por razones de laburo. Yo digo, ¿cómo? Y la Argentina no reflexiona ante esto. No puede ser que te pase, no una, cientos de veces. Ahora, o sea, los mejores argentinos se marchan porque el único futuro está afuera. Jorge, sí. Daniel de Abrantes te habla, ¿cómo estás? Hola Daniel, hola. Yo creo que acá hay otro tema del que se habla, pero se habla poco, a mi entender, que tiene que ver con el sistema tramposo, digamos, que hemos construido de representación política. Ahora vamos a ir a elecciones y si vos ves sobre lo que vas a elegir, y la verdad que salís corriendo. Y sí, claro. Y quienes hacen esfuerzos para buscar un lugar para poder construir una cuestión alternativa, se chocan contra una pared donde hay un sistema adelante que está construido para mantener el statu quo, y si no tenés por lo menos 15 a 20 millones de dólares que te sostengan, es imposible. Es imposible. Entonces, a mí, mira, sí, no, sin duda, a mí, para reforzar lo que vos decís, a mí me da pena, mi amigo Marcelo Gullo, fíjate vos, yo no estuve de acuerdo con que él se presentara, pero él sintió que había llegado la hora de que él se presentara a elecciones y tener una representación política. Bueno, él lo decidió, pero en simultáneo él estaba escribiendo un libro que se hizo bestseller en España, que se llamó Madre Patria. Podés estar de acuerdo o no con la tesitura de él, pero él embistió contra la leyenda negra del Reino Unido sobre España, y a buena parte de España la puso de pie. Lo adoran. El libro se vende como rosquillas. Y es tanta la importancia que le dieron que tuvo una polémica pública internacional con el embajador, con el presidente de México. El presidente de México formó una comisión histórica para poder responderle con solvencia, y parece que los historiadores mexicanos no pudieron. Entonces, pero esto fueron cartas que iban, que venían, y buena parte de la opinión pública internacional estuvo atenta a un diálogo entre Marcelo Gullo, la situación de España y todo el elenco ejecutivo de la República de México. O sea, el tipo es un personaje internacional. Se presenta en Rosario y saca 11.000 votos. Y yo
te dan ganas de llorar, ¿comprendes? Sí, pero no compiten. Pero entendés que es como un sino. Sí, pero compiten entonces, los aparatos de propaganda, no compite. Bueno, entonces, pero yo se lo había dicho, no es nuestra batalla y yo no sé, habrá que cambiar, pero si no, nos presentamos y pasamos papelones, porque está todo hecho para que perdamos. O sea, hay un terreno en el cual parece que las condiciones se dan para que ganemos, que puede ser la radio, los libros, el escenario internacional, y hay un escenario que está montado para jodernos. Sí. Y gana, qué sé yo, este tipo de la derecha, ¿cómo se llama? Milei. Me iba a decir Milani, es raro. Milei es parecido a Milani, ¿no? Bueno, será casualidad, claro. Y bueno, no sé cómo superamos estos temas, no sé, realmente ojalá yo tuviera la solución, no la tengo, pero yo calculo que yo estaba llamando la atención sobre las propias solicitudes que sufro y compañeros que me llaman del interior y me dicen, mira, los viejos están muy mal, muy desesperanzados, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no te venís a hablar con ellos? Y estoy haciendo terapia, me doy cuenta que estoy haciendo terapia a una generación que la han dejado de lado, porque entre los que tienen 75, 80 u 82 como yo, y las jóvenes militancias hay una brecha insalvable. Acá yo le dije el otro día a la compañía, tenemos una ruptura epistemológica. A mí me parece, volviendo a la pregunta que vos te hacías recién, a mí me llama mucho la atención y de alguna manera me pone contento porque, bueno, está mostrando un posible camino. Todo este proceso que se está dando en Chile, donde se está regenerando una nueva representación política que salta por encima de todos los partidos, que se apropia del espacio político, ¿sí? Y bueno, y están en este proceso constituyente que obviamente tiene sus idas y sus vueltas, sus pasos adelante y sus pasos atrás, pero donde el otro día entrevistamos a un joven de 31 años, ¿sí? Que era había sido elegido convencional, ¿sí? Y la verdad que nos sorprendió muy gratamente escucharlo, la claridad de sus ideas. Mirá vos, y el tipo, ¿sabe de dónde venía? Venía de la lucha ambiental. No había tenido otra participación política que esa, pero claro, un muchacho formado, 31 años, se había formado en gestión estatal y tenía alguna otra formación también como politólogo. Pero la verdad, muy interesante, y una de las cosas que más me llamó la atención es que dijo que después de la elección de los delegados constituyentes, se juntaron un grupo de independientes que no se conocían y que venían de distintas experiencias en una reunión pactada, y se dieron cuenta que todos más o menos estaban pensando lo mismo. Es como que la sociedad había sido capaz de regenerar, ¿sí?, una condición de cambio y unos actores sociales que emergieron y que, bueno, están había una incubadora sin saberlo, ¿no? Claro. Qué bueno, y acá ¿vos ves alguna incubadora sin que lo sepamos? Sí, no la veo, pero puede ser que la haya, ¿no? Puede ser que la haya. Yo milité mucho tiempo en el ecologismo, y me sorprendí de que los políticos pensaban que yo no estaba haciendo política, ¿no? Alguna vez tuve que discutir con políticos que se sorprendieron, me dijeron, pero Rubio, usted está haciendo política, y yo quedé, el primero sorprendido, pues yo, sí, ¿y usted qué creía que estaba haciendo? Estaba luchando en época de Menem contra el incinerador de pintura tóxica de automóviles que se suponía era de Macri, pero que había puesto un testaferro. Sí, que está haciendo política, por supuesto, contra un Macri que en esa época era peronista, sí, y paraba en la antesala del despacho de Menem, yo lo recuerdo bien.
y ahí paraba Yabrán, paraba el obispo Corrachino, y paraba el Patol Mastrone, que llegó a ser el intendente de Marcos Paz, y bueno, y ahí eran todos los amigos, ¿no? Y hoy este presunto peronismo, entre comillas, y con minúscula, pretende olvidar esa etapa. Y yo creo que la brecha con la nueva generación es la dictadura militar, el genocidio y el menemismo, los dos juntos, porque fueron dos genocidios, y nos rompieron la continuidad del legado cultural en este país, ¿no? Claro. Pero yo digo, el ecologismo yo lo valoro porque la formación de líderes que dio fue una escuela de líderes, porque para ser ecologista vos también luchás contra la contaminación del río Matanza, pero tenés que entender el ecosistema, y esto te obliga a acercarse a las nuevas ciencias. Uh-huh. O sea, salir de las ciencias del siglo XIX que nos abruman y que son las que rigen en el campo de la política. Porque para entender un ecosistema o el cambio climático tenés que acercarte a los nuevos paradigmas. Entonces, vos tenés que, todos estos chicos que están por la justicia ambiental, y saben más que los políticos que han estado toda la vida en la legislatura o en los consejos deliberantes, y la verdad que no saben nada, porque hace mucho que dejaron de leer, dejaron de escucharse. En cambio, estos chicos leen, porque vos tenés que leer y entender de agricultura y entender de semillas, de genética, leer a Vandana Shiva de la India y leer a Masanobu Fukuoka de Japón, para entender el mundo. Y bueno, entonces no me sorprende lo que vos me contás de Chile, que un cuadro que venía de la lucha socioambiental ahora es líder político. Y yo lo veo, digo, eso es lo natural. Lo contra natura es que alguien salga de la cosa mafiosa de los municipios como líder. No. ¿Qué podés esperar? ¿Qué podés esperar de los municipios mafiosos del conurbano? Que hayan conurbanizado la política, que dan ganas de llorar. El peronismo, más allá de tu opinión, pero tenía como eje central el movimiento obrero organizado, no tenía la marginalidad de las villas miserias. Sí, sí. Y la marginalidad de las villas miserias termina cerrando acuerdos con esta élite sojera, transnacional, amiga de Cargill y de Monsanto y del mercado global con China a la cabeza, ¿no? Entonces yo tengo miedo a ese tipo de alianzas, de connubios que se están dando para peor en el más pobre de los municipios, en Moreno, una zona donde me decían de las 16.000 calles que tiene Moreno, 10.000 son de tierra, y de las 6.000 que quedan, 3.000 están intransitables, ¿comprendes? Sí. O sea, y de la gente que trabaja en el municipio, supongo que la mayor parte son planeros, porque ya en los municipios, como en la zona por lo menos donde yo vivo, me consta que el grueso de los que trabajan en el municipio son planeros que les dan un uniforme verde. O sea, imagínate cómo tiran para abajo el sueldo de los municipales. Si un municipal hoy gana poco más que un plan. Claro. Son sueldos irrisorios. Y por supuesto te atienden, claro, porque ¿por qué van a poner amor y preocupación por el contribuyente si están maltratados, están mortificados como trabajadores, ¿no? Bueno, y esta situación terrible, más la inseguridad, más el avance del narco, ha convertido a un país que lo principal que teníamos era suelo y tierra, donde podríamos haber sido un paraíso semirural, y nos ha convertido en un infierno urbanizado, ¿no? Sí. Con personajes siniestros como Pérsico, hermano. Si escúchame, Quebracho era una organización del Estado para trabajar en la calle y impulsar provocaciones y desmanes cuando el Estado lo necesitaba. Todos los estados tienen algún grupo de calle, sí, como lo tiene Francia con estos de los pijamas negros. Y además, por lo que yo sé,
Quebracho tenía una nómina de sueldos de 150 personas. Bueno, en ese Quebracho, que fue inventado en la época de Menem, y que perduró hasta que lo apuñalaron al jefe ahí en Plaza de Mayo, ¿te acuerdas? No, sí. No lo apuñalaron, le metieron un pujazo que típico de cárcel, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, ahí no se habló más de Quebracho. Yo justamente hablé con gente que sabía de esto y me dijeron que Quebracho venía mal porque en un momento dado empezó a aceptar dinero de los persas, y eso no, en los servicios de información de la Argentina se consideró una traición. Me refiero a dinero iraní, ¿no? Sí. Quizá a través de Venezuela, pero ahí hubo una cuestión de dinero que los malquistó y terminó, se disolvió el grupo. Quebracho ya no se habla más. No. Ahora, Quebracho era de los servicios. Sí. Ahora, Pérsico fue coordinador nacional de Quebracho. Yo digo, 2 más 2, 4. No, acá 2 más 2 es 5, es 3. Hermano, yo digo, me dice, bueno, vos tendrás... Un compañero me dijo un día, después de una discusión, me dijo, Rulli, está bien, vos tendrás razón, pero además es un líder político. Y Felipe Solá me dijo, porque yo le pregunté, ¿por qué lo nombraste jefe de gabinete si le dicen el sucio? No me digas que es por la elegancia o por los manejos diplomáticos. Me dice, vos no querés reconocer los valores personales de... Yo digo, me está tomando por boludo, ¿sí o no? Y sí, porque aparte dentro de los valores personales, en algún momento al niño, al hijo de él, lo encontraron con una camioneta, no sé si te acordás. Bueno. Y entonces no me parece mal que ahora en el reportaje que le hace, ¿cómo se llama este periodista? Tellerman, o algo así, Tellerman. Sí, puede ser. Al Chino Navarro, el Chino Navarro... Tenenbaum. Dice allí que a Gustavo Grogo Patel lo conoció en la casa de Pérsico y que inmediatamente se atrajeron y se hicieron amigos. Él habla de que tiene una hermosa relación con Gustavo Grogo Patel. Ahora vos averiguás quién es el Chino Navarro y viene del más bajo sótano del mercado de abasto, donde los que mejor hablan de él me dicen, mira, no había cosa oscura que el chino no manejara. Y en un mercado hay mucha cosa oscura, en un mercado como el abasto, entre los chancarines y los puesteros de fruta, el toma y daca, los apretes, Moyano que se hizo cargo hasta de las máquinas, esas máquinas que llevan los cajones porque dicen que tiene 4 ruedas, entonces la pelea es terrible. Y en esas peleas durísimas, ahí se formó el Chino Navarro, desde abajo, ¿comprendes? Sí. No es un seminarista, ¿eh? No, sí. Lo conozco. Entonces, claro, y en un momento dado se encontró con Pérsico, que venía de Quebracho, y con Gustavo Grogo Patel. Yo digo, hermano, me dan... Qué alianza, ¿no? Un balde de agua bendita, a ver si lo bañamos alguno. Esto es de terror. Es de terror. Por la proyección, ¿comprendes? Porque se proyecta como planes aterradores para una Argentina que está muy débil. Sí. Entonces, ante esto, me alegra que el movimiento obrero vuelva a salir a la calle, aunque no sea lo que era, porque ya no queda ninguna fábrica de 5.000 obreros, quedan pymes. Pero bueno, están intentando tener algún protagonismo y me alegro. Y que el oficialismo muestre resquebrajaduras y amenace de derrumbarse, me alegra también, porque en el cambio siempre es como los naipes, ¿no? Es un barajar y dar de nuevo, y por ahí tenemos suerte en los cambios, ¿no? Y ojalá. Te hago la última preguntita. En realidad es una pregunta, debería ser una pregunta gigante, pero como nos queda poquito tiempo, no quiero dejar de hacértela, porque, se han empezado a detectar mucho cáncer. Por ejemplo, cáncer de mama antes de los 40 años, aumentaron enormemente.
Yo hablé con un viejo estudioso del tema del cáncer, Jorge Talión, un tipo que se pasó muchos años estudiando el tema del cáncer, y él me decía algo así, me decía, mira, el cáncer se genera a partir de la comida, es decir, del mal comer. Si las personas comen bien, el cáncer no aparece. ¿No crees que hace falta una lucha por recrear una cultura de la alimentación y la bandera de la soberanía alimentaria que... Mi propia experiencia profesional, digamos, porque yo trabajé muchísimos años en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que ahora es de Agroindustria, durante el menemismo se desplomaron todos las estructuras certificadoras y controladoras del Estado argentino. O sea, lo que hay es ficción. Entonces, salir a comer afuera en Argentina, cosa que todos alguna vez tenemos que hacer, pero es jugar a la ruleta rusa, ¿comprendes? Claro. Esto no ocurre en otros países. En Argentina se desmontó todo, no hay controles ni hay en el mercado central, no hay nada, no se acabó esos controles en la ruta de control sobre, ¿cómo le llaman ellos? De control de comida. Bromatológico, no es serio, ¿viste? No es serio, no hay, y si es serio, por abajo los que conducen se desinteresan, o sea, el mal comer es la norma, y a eso se le sumó que la soja transgénica está en todo lo que comemos porque el Estado lo ha permitido. Se está estirando la harina blanca en las panaderías de barrio con la harina de soja, se le permite hasta un 10, 15. En los salamines está la soja, en las galletitas, en los dulces. Todo lo que dice fibra vegetal es soja, el aceite, todo se corta. Entonces, es muy difícil comer sano, es muy complicado, y es lógico, el cáncer es una epidemia, pero bueno, lo decíamos hace 20 años y lamentablemente no se nos quiso escuchar. El cáncer es una epidemia, yo vengo ahora del oncólogo, y bueno, y todo, ¿quién más que menos visita a su oncólogo? ¿Viste? Bueno, se ha convertido, como antes teníamos el médico en cabecera, ahora tenemos al oncólogo, pero es la culpa de esta clase dirigente, por supuesto. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo con vos y con el médico Totalmente, si yo estoy controlándome constantemente para ver si me vuelve la metástasis o no. Pero hablo con mis familiares y hoy justamente me dieron noticias de que mi ex compañera en Suecia y también parece que podría recibir un tratamiento alternativo no tan invasivo, y yo me alegré muchísimo, y vivimos hablando de esto. Claro. Pero nosotros lo anticipamos cuando se estableció el modelo de los agronegocios y cuando se empezaron a echar masivamente agrotóxicos que ahora llegan a 300 millones de litros por año, y hablamos de estas partículas que están en todas partes, que confunden al sistema hormonal humano, ¿no? Y que están en la ropa que colgamos en la cuerda, caen sobre la lechuga que comemos luego, y bueno, son y dañan nuestro sistema hormonal totalmente, pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, Jorge, el tiempo se nos ha ido a toda velocidad, porque la verdad es que pasó muy rapidito, pero seguramente dentro de no mucho tiempo vamos a estar volviendo a hablar, porque son temas imperecederos. Espero que haya quedado claro eso, pero sí, es un mismo paquete, No, me parece que queda claro que hay un modelo que se está imponiendo y que los argentinos deberíamos estar defendiendo un modelo completamente distinto del que está hegemonizando en este momento, ¿no? Y un modelo que se está cayendo, además. Y que se está cayendo. Bolsonaro ya anunció que en la próxima China va a comprar un 30% menos de soja, y que además van a producir menos soja en Brasil, porque China está en la crisis energética del carbón y no va a poder venderles los fertilizantes que les vendían. Entonces, la tierra brasileña ya no puede producir lo que producía, porque sin fertilizante no funciona. Es totalmente dependiente, ¿comprende? Entonces, acá sí, pero eso, Bolsonaro habla de eso. En Argentina nadie habla del tema.
Nadie habla. Es increíble, estamos peor que Bolsonaro. Porque no se habla de la crisis de China, no se habla de nada, entonces no sabemos qué va a pasar. Bueno, y ante esto prepararse. Bárbaro. Bueno, acá intentamos de que se hablen de esos temas, pero claro, somos una voz chiquitita. Una voz chiquitita. Sí, por lo menos a partir de esta radio, una voz chiquitita, pero bueno, esperamos también que otra gente... Me sumo. Gracias, Mario. Gracias a vos, Jorge. Te mandamos un fuerte abrazo. Chao. Gracias. Bueno, hemos hablado con Jorge Rulli, usted lo ha escuchado. Claro como el agua. Vamos a la tanda de la radio y después seguimos aquí en La Brújula. Seguimos aquí en La Brújula que te da una orientación general importante, muy importante. Y es muy importante saber hacia dónde marcha la sociedad con independencia de lo que uno desee, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en países como el nuestro, a uno le gustaría que la Argentina marcara el rumbo de la humanidad, pero no nos da el cuero. No nos da el cuero porque somos pocos, porque nuestra producción es muy importante, pero es menos del 1% de la producción mundial, porque nuestra tecnología no es la de última generación, somos un país desde el punto de vista tecnológico muy atrasado. Entonces tenemos que descubrir hacia dónde marcha. Bueno, y hay que escuchar. No quiere decir que hay que tomarlo dogmáticamente ni religiosamente lo que nos dicen otros, pero es interesante porque este jueves próximo va a haber una conferencia organizada por la Embajada de Japón en la Argentina. Y es muy interesante porque viene con una pregunta, que yo les voy a formular la pregunta tal cual está escrita. ¿Qué viene después de la sociedad recolectora y cazadora 1.0? La sociedad agrícola 2.0, la sociedad industrial 3.0 y la sociedad de la información 4.0. ¿Qué viene después? Y entonces ellos responden, lógicamente, la sociedad 5.0, la sociedad superinteligente que usa la tecnología para garantizar el bienestar de las personas. Interesante, porque lo que viene, y da la impresión, yo tengo la impresión de que es así, es la sociedad superinteligente. Es decir, ahora, vuelvo al principio, nunca dejamos de ser sociedad recolectora y cazadora. Nunca. ¿Por qué? Porque evidentemente es algo que lo hacemos de manera mucho más sofisticada, pero hay que sacar las uvas de las plantas o las aceitunas o hay que extraer. Claro, usted me podrá decir, bueno, pero no se cosecha el maíz o el trigo como se hacía hace 100 o 1000 años atrás, efectivamente, pero se sigue siendo una sociedad recolectora con tecnología más moderna. Seguimos siendo una sociedad agrícola, ¿cómo no vamos a hacerlo? Y lógicamente debemos ser una sociedad industrial. Lógicamente que sí lo tenemos que ser, y tenemos que ser también una sociedad de la información, con desarrollo tecnológico. Ahora marchamos a un nuevo estadio que es la sociedad superinteligente. Esto es interesante porque ¿qué será una sociedad superinteligente? Bueno, una sociedad superinteligente lo vamos a escuchar, qué es lo que nos dicen, pero se me ocurre que es aquella sociedad que utiliza la informática, que utiliza las redes para generar una inteligencia colectiva en capacidad de abordar los problemas de la sociedad para darle una solución todo lo inteligente que se pueda. Y no hay ningún tipo de duda que si por delante tenemos un problema e intervienen en la solución del mismo un conjunto mayor de personas preparadas para abordar la problemática, las probabilidades de que la solución sea más satisfactoria son mucho mayores. Entonces, la sociedad de la inteligencia colectiva o superinteligente
me parece que nos marca un lugar al que debemos ir. Es decir, que nos está diciendo que hacia allá vamos. El otro factor es cuándo llegamos allí. Porque la Argentina había llegado a la sociedad agrícola, podríamos decir que había llegado ya a fines del siglo XIX y durante el siglo XX siguió desarrollándose esa sociedad agrícola, y debido a las guerras habíamos empezado a desarrollar una sociedad industrial. De esa sociedad industrial retrocedimos. Y no quiere decir que no tengamos industria, pero quiere decir que hemos retrocedido, sobre todo como Argentina, no como enclaves de industrias extranjeras en la Argentina, sino como industrias nacionales. Hemos decrecido. Y la sociedad de la información, bueno, habrá que discutirlo, pero tampoco somos productores de ninguno de los componentes de la sociedad de la información. En todo caso, somos usuarios de una tecnología que nos resulta conveniente, pero que nos es absolutamente ajena. ¿Se sigue lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros vamos a la sociedad 5.0, la sociedad superinteligente. Ahora, ¿en cuánto tiempo vamos a llegar? Porque evidentemente, por el camino que vamos, aunque esperemos 500 años, no vamos a llegar. ¿Por qué? Porque la Argentina marcha a contramano de la historia. Marcha a contramano de la historia. Y marcha, tanto sea en la parte de recolectora y cazadora, como en la sociedad agrícola, como en la sociedad industrial, como en la sociedad de la información. Sí, y entonces no vamos a llegar a esa sociedad superinteligente. Pero ahí te agregaría algo, ¿no? Porque vos decís marcha a contramano de la historia, como si hubiera un proceso incomprensible que nos tira hacia atrás. En realidad, la Argentina a lo que ha sido sometida es un proceso de recolonización feroz, donde si hablamos de industria, tenemos que decir que de las 500 más grandes, 400 son de capital extranjero. Y si hablamos de los recursos argentinos, tenemos que señalar que este país está siendo sometido a un saqueo fenomenal en el campo en que plantees, o sea, en sus praderas, en sus montañas, en sus ríos, en su mar, en sus finanzas, en su comercio exterior y comercio interior, en donde lo mires. No vamos hacia atrás por mágicamente, vamos hacia atrás porque hay un proceso de recolonización de la Argentina y de reprimarización de toda su producción. Así es, y por eso tenemos la cantidad de pobres que tenemos, y por eso estamos hablando de niveles de pobreza entre los niños y adolescentes del Gran Buenos Aires que rondan el 60-70%. Y no es que va en contra de la historia esto es la historia, es la historia que nos está tocando vivir. Uh-huh. Ahora, está en la capacidad del pueblo argentino de dar vuelta a esta situación. Así es, porque la historia no hace nada, somos los hombres los que hacemos la historia. Hombres y mujeres, voy a decir, porque algunos, en realidad debería ser varones y mujeres. Hombres incluye a las mujeres. Sí. Pero no importa, porque eso ya quedó como... Ahora bien, ¿cómo avanzamos hacia esa sociedad superinteligente? Bueno, lo primero que hay que hacer es terminar con la pobreza. Para ir a esa sociedad superinteligente, lógicamente que lo que tenemos que replantearnos todo el sistema educativo argentino, todo el sistema científico argentino y tecnológico. Te hago una pregunta sobre lo que vos decís. ¿Es posible ir hacer este cambio que vos planteás sin que haya un cambio de poder político trascendente en la Argentina? No lo sé. Yo creo que eso puede ocurrir si la gente apuesta quizás por gente joven, gente que hoy no está en la grilla factible de ser elegible. Con los productos que han puesto en la góndola, no, con estos productos no vas a hacer un buen asado. No, olvídalo. Con estos productos no vas a hacer una buena comida. Estos productos te dan quizás para un revuelto gramajo. Ojalá. Con suerte. No, con los productos que hoy hay en góndola en la política argentina no lográs. En este contexto de avanzar hacia la sociedad superinteligente, o como se le quiera llamar, la 5.0, es que corresponde discutir
esta propuesta que hace el Papa de un ingreso básico universal y la reducción de la jornada laboral. ¿Por qué? Porque en principio el trabajo que debería ser para todos, y debería haber trabajo para todos, y todos deberían ser ¿qué? En la sociedad superinteligente, todos son creadores de trabajo, no son empleados. Sí, va a seguir existiendo aquel creador de trabajo que ofrece un trabajo tan calificado y tan atractivo que se transforma en empleador y logra que alguna gente se emplee. Pero la sociedad del porvenir es la sociedad de la creación del trabajo, no tanto por necesidades materiales imperiosas, sino por desarrollo pleno de la personalidad humana. No sé si se entiende porque es un poco quizás filosófico. El trabajo por venir es la expresión de la propia personalidad humana que se realiza en el trabajo. Se realiza en el trabajo en el poeta o en el pintor o en el escritor o en el arquitecto o en el ingeniero o en cualquier persona. O en el padre que está dedicando horas a su hijo. En cualquier persona que está buscando algo que para mí es lo infinito por venir. Claro. ¿Y qué es lo infinito por venir? Lo infinito por venir, yo creo que nosotros marchamos de sociedades tremendamente atrasadas a sociedades modernas y de sociedades de la escasez a sociedades de la abundancia, de sociedades de grandes necesidades a sociedades con mayor nivel de libertad, de sociedades muy injustas a sociedades un poco más equilibradas, no totalmente justas. Pero cuando logremos eso, que no falta mucho, ni hace falta mucho, lo que viene después es la belleza, embellecer la vida sobre el planeta, embellecer al mismo planeta. Y eso es, desde mi punto de vista, algo infinito. Es decir, que hay trabajo por venir absolutamente infinito. Pero distingamos entonces entre el trabajo que cubre las necesidades básicas que todos tenemos, que esa cantidad de trabajo puede ser limitada, ¿verdad? Porque incluso si usted toma algo sofisticado como un vehículo, como un coche, la cantidad de horas, hombre, para producir un coche han disminuido considerablemente en los últimos 100 años. Ha disminuido, pero enormemente, y es probable que en el futuro, con la robotización y la inteligencia artificial, con muy poca cantidad de trabajadores en la industria automotriz, se puedan fabricar los coches necesarios para toda la población. Es decir, podemos incorporar el tema de los alimentos, podemos incorporar... Todo eso es una cantidad de trabajo que va en disminución. La cantidad de trabajo infinita es la que emerge de la creatividad humana, generando bienes y servicios que embellezcan y dignifiquen la vida humana. Esto me parece que es importante tenerlo en cuenta porque entonces ya no remitimos el trabajo solo a la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades básicas, sino que lo extendemos el trabajo y mucha gente va a trabajar en esa otra dirección, de manera que siempre habrá trabajo para el 100% de la población, siempre y cuando esta población haya resuelto sus necesidades básicas y esté cada uno en condiciones de poder dedicarse a la vida artística, científica, etcétera. Y en esa dirección es un avance inmenso si nosotros logramos, por un lado, generar un ingreso básico universal que erradique la pobreza y, por otro lado, una reducción de la jornada laboral que nos permita que haya trabajo para el 100% de los argentinos en capacidad de trabajar. ¿Esto quién lo plantea? Alguien podría decir, esto lo está planteando gente de extrema izquierda. No, lo está planteando el Papa Francisco.
Me parece que el Papa Francisco ha planteado cosas que son muy importantes que las tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco ha dicho cosas como que hay que defender el ambiente, la naturaleza, la casa común. Y ha dicho en una conferencia que ha dado hace poquitos días atrás, dejen de destruir bosques, humedales y montañas. Fíjate que va en consonancia con algo que venimos escuchando en todos los movimientos ambientales y que tiene que ver justamente con esta idea de cambiar sin destruir. Nosotros necesitamos cambiar la faz de la Tierra y la huella de los seres humanos sobre la Tierra es ineludible. Vamos a dejar huella, pero podemos dejar una buena huella y no la huella destructora a la que nos alienta el capitalismo y la avaricia del capital. Ha dicho además que el salario universal para cada persona en este mundo, para que pueda acceder a los más elementales bienes de vida, ¿sí? Es un ingreso básico, no es un ingreso exagerado, es un ingreso mínimo, si vos querés. Dice el Papa que es justo luchar por una distribución humana de los recursos y que es tarea de los gobiernos establecer esquemas fiscales y redistributivos para que la riqueza de una parte sea compartida con equidad sin que esto suponga un peso insoportable, principalmente para la clase media. Está hablando como un dirigente político, pero lo está haciendo bien. Y habla de algo que yo planteé en el libro como herencia difusa, y él dice, las grandes fortunas de hoy son fruto del trabajo, la investigación científica y la innovación técnica de miles de hombres y mujeres a lo largo de las generaciones. Fíjate qué interesante, no son las 8 horas de trabajo diarias o 16 horas de trabajo diarias de Jeff Bezos, ¿sí?, los que le han dado una fortuna de 177.000 millones de dólares. Porque aunque vos trabajes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, nunca podrías acceder a esa fortuna. Lo que te estás quedando es con una enorme cantidad de trabajo ajeno, presente, pero también de trabajo pasado, porque vos utilizás todas las herramientas del conocimiento y la tecnología elaboradas por generaciones a lo largo de siglos y que las aprovechás en una coyuntura histórica favorable y no le rendís cuenta a esas generaciones del pasado por todo lo que aportaron, porque están muertos. Sí, en realidad si lo pensás hay un paralelismo, ¿no?, entre la apropiación de los conocimientos comunes que ha generado la sociedad y la apropiación de la tierra, que digamos también la podríamos pensar como el espacio común, ¿sí? Uh-huh. Y que de repente aparece alguien con un papel que dice que es de él y que tiene derecho a transmitírsela a su hijo y a su nieto. Bueno, esto es lo que pasó en la Argentina también. ¿Qué pasó en la Argentina? Pasó que cuando se hace la revolución, todas las tierras que heredadas, por decirlo así, que provenían de la colonización española, pasan a ser parte del Estado, y el Estado es la manifestación jurídico-política de todo un pueblo. Quiere decir que toda la tierra en la Argentina pasó a ser propiedad de todos los argentinos. Bueno, había que saber qué hacer con semejante extensión de tierra. Como a veces decimos, si usted piensa que toda la población en Argentina en 1810, 1816 era bastante menos de 1 millón de personas, probablemente fueran entre 600 y 800.000 personas, ¿sí? Hay que pensar que es la gente que vive en 1/4 de la capital federal. Quiere decir que es la gente que vive en 50 kilómetros cuadrados de la capital federal, vive tanta gente, en 50 kilómetros cuadrados, en 4 comunas de la capital, 4 comunas de la capital, vive tanta gente como vivía en aquel entonces en toda la Argentina, en 3 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, muy poca gente había sido heredera de una extensión territorial gigantesca.
Y entonces, lógicamente, las familias patricias empezaron a observar la posibilidad de quedarse con esas tierras. Y aunque se hizo una ley de enfiteusis, donde la tierra iba a ser pública y donde se le iba a dar en concesión a quienes la habitaran y la trabajaran, y por tanto, a partir de esta concesión iban a tener que dar una contribución territorial al Estado, contribución territorial con la cual el Estado iba a solventar los gastos propios de la constitución y desarrollo de un Estado que tienen que ver con la defensa, con la seguridad, con la justicia, con la salud, con la educación, con el desarrollo de la infraestructura. Lógicamente, quienes fueron favorecidos por la enfiteusis empezaron a querer el dominio absoluto de la tierra. Y el dominio absoluto de la tierra ya no podía ser a través de la enfiteusis, sino que tenía que ser, como bien se explicó en varios programas aquí, a través del derecho romano que llevó a la decadencia de Roma, que es el dominio absoluto de los privados sobre la tierra. Y eso generó la oligarquía, y según dice Jacinto Odone, en una investigación extraordinaria que hizo allá en la década de 1920, hace 100 años atrás, en un libro que se llama La burguesía terrateniente, 300 familias se hicieron dueñas de toda la Argentina. Familias con 400.000, 350.000, 300.000 hectáreas, verdaderos países adentro del país. Y lógicamente no querían que fueran concesiones del Estado, o sea, del pueblo, sino querían tener el dominio absoluto. Y ya no querían pagar más la contribución territorial por esos dominios. Lo que querían hacer era especular con esa tierra, esperando que la sociedad creciera en número, que la economía creciera, que se desarrollaran ferrocarriles, rutas, caminos, y con eso valorizar la tierra sin hacer absolutamente nada, de manera de amasar gigantescas fortunas sin mover nada, sin generar industria, sin invertir, sin desarrollar infraestructura, porque todo eso lo hacía la sociedad, pero había una apropiación privada de una valoración que había sido social. Entonces, efectivamente, las riquezas actuales, las grandes fortunas actuales, son el fruto del trabajo, la investigación científica y la innovación técnica de miles de hombres y mujeres a lo largo de las generaciones, y también del uso privado de lo que se puede llamar el sustento primario de nuestra existencia, que es la tierra, suelo, subsuelo, espacio aéreo, curso de ríos, lagos, montañas, bosques, todo, caídas de agua, todo debería ser de dominio público, y a partir de ese dominio público, lógicamente, poder producir los mejores objetivos para el buen vivir de la sociedad y los planes más efectivos, eficientes para alcanzar dichos objetivos. Quiere decir que lo que ha habido y lo que hemos sufrido es una apropiación privada de bienes que son de todos, de bienes que son de todos. Y esa apropiación privada, hasta un punto, siempre se pudo justificar, pero cuando esa apropiación privada es exagerada, desequilibra el funcionamiento de la sociedad y logra lo que se logró en la Argentina, que haya unos ricos, increíblemente ricos, que incluso deben ser más ricos de lo que declaran, porque deben tener también mucho dinero escondido en islas, donde hay paraísos fiscales, escondidos en diversas inversiones a lo largo y ancho del mundo, y muchos de ellos fugando al Uruguay y yendo a vivir al Uruguay no solo por una ecuación económica, sino para sentirse impunes frente a una sociedad a la cual han ayudado a empobrecer y que es la contracara de su riqueza. Entonces, claro, usted me dice, ¿y cómo sale la sociedad argentina expropiando a esta gente? Yo no creo que haya que expropiar a esta gente, porque la riqueza por producir
hacia adelante es infinitamente mayor que toda la riqueza producida. Entonces lo que hay que hacer es producir nueva riqueza. Y para producir nueva riqueza, sí, lo que hay que hacer es cambiar el orden existente. Y para cambiar el orden existente, dos condiciones que debe cumplir cualquier gobierno tienen que ver, una, con terminar con la pobreza, porque en el marco de la pobreza no hay proyecto individual ni colectivo posible. Y dos, en la Argentina, cambiar el esquema tributario, dejando de castigar justamente a los factores del trabajo, la producción, la inversión, el estudio, el consumo, que nada de todo esto debería tener impuestos de ninguna naturaleza, no tendría que haber impuestos al trabajo, a la producción, a la inversión, al estudio ni al consumo, y sí, en cambio, debería existir aquella vieja contribución territorial como fuente primaria de los recursos fiscales que no generarían inflación y, lógicamente, un pequeño número de impuestos que graven los grandes ingresos, que graven la salida de capitales y que graven las manifestaciones enormes de riqueza que pueden tener determinados sectores. Es decir, que con una media docena de impuestos la Argentina podría sostener y podría inmediatamente quitarle los impuestos como el IVA, como ingresos brutos y una cantidad de impuestos que básicamente castigan el bolsillo de los argentinos, pero es peor que eso. Estos impuestos, así como están, no solo castigan el bolsillo de los argentinos, sino que desmoralizan al que quiere trabajar, porque no se premia al que trabaja, sino al que especula. No se premia al que se esfuerza, sino al que parasita. Entonces, son las dos grandes cuestiones que tiene que resolver la Argentina. Un ingreso básico universal, como dice el Papa, y una reforma tributaria para volver a hacer justicia en la Argentina y que se premie el trabajo, la producción, la inversión, el estudio y el consumo de los argentinos y se termine por castigar el parasitismo, que es lo que tanto daño le hace al pueblo argentino. Bueno, así que creo que estamos en línea con lo que plantea el Papa Francisco y me parece que los argentinos, en lugar de actuar con prejuicios, deberíamos actuar analizando en concreto la situación y observar que hay manifestaciones que van en el buen sentido y que las tenemos que aprovechar porque son como las olas, pequeñas olas que nos ayudan a avanzar hacia el futuro. Como siempre digo, el vector del futuro por el cual la Argentina va a salir adelante es el que lo constituye la educación, la ciencia, la tecnología, la producción y el comercio. Ese es el vector hacia el futuro. Pero ese vector no se pone de manifiesto si efectivamente antes no resolvemos desde el Estado cuestiones primarias para un buen vivir de los argentinos. Y esas cuestiones primarias, muchas de esas cuestiones primarias están en la Constitución de la Nación Argentina del año 1949, que yo creo que debería ser vuelta a estudiar para ver qué tiene de bueno, qué puede tener de malo, pero tiene muchas cosas que fueron creación del pueblo argentino para un momento histórico determinado y que podrían ser rescatadas de cara al porvenir, no pensando en el pasado, sino pensando en la sociedad superinteligente, la sociedad 5.0, la sociedad del futuro. Y ya estamos en contacto con nuestro amigo Carlos Méndez, porque venimos dándole pata y pata y yo no sé cuántos oyentes nos van a quedar, Carlos, cuando vos te introduzcas y te sumes al programa. ¿Cómo te va? ¿Por qué eso? Bien, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, porque venimos hablando y yo no sé si la gente nos quiere escuchar tanto. No, pero tienes buena voz. Yo te estaba escuchando y me interesa. Tienes buena tonalidad. Estás para esto, digamos, de la radio. Bueno, gracias. No es mi caso, claro, no es mi caso. Tú estás muy bien. Sí, sonás muy bien en la radio. La dicción, viste, la dicción, el tono, los énfasis, eso son cuestiones fundamentales. Y dejar las emociones o medir las emociones cuando correspondan. Entonces, bueno, yo creo que está muy bien.
Bárbaro. Trataré de acompañarte. Bueno, no, pero vos traes cosas importantísimas, porque ayer empezó a funcionar la Convención Constitucional, ya no en los aspectos formales, sino en las cuestiones de fondo. Contame qué es lo que está pasando. Bueno, mira, pero recordemos primero que ayer hay ciertas cosas que no fueron muy positivas. Está el tema, viste, que fue el segundo aniversario del ¿cómo se llama?, del estallido social. Sí. Del 18 de octubre del 2019. Esa espontánea reacción, en gran parte fue espontánea, eso hay que decirlo, de millones de chilenos que reaccionaron ante lo que se denomina, así en términos generales, un sistema económico y social denominado en Chile y también desde el mundo como el neoliberalismo, un sistema neoliberal con algunos resultados positivos en cuestiones económicas, una, digamos, disminución de la pobreza extraordinaria, pero en cuestiones sociales muy discriminadora, y también de rechazo a la mayoría de los sectores que forman parte de una sociedad. O sea, su incapacidad de poder, entre otras cosas, de poder organizarse, de derechos que no están legitimados, etcétera. Entonces, una reacción ante ello que significó aquello de un estallido con varios muertos, mutilados, todavía detenidos al respecto, y que nosotros analizábamos, Mario, hace 2 años, ¿no es cierto?, un vacío de poder, que ojalá que no ocurra acá en el país donde nos encontramos, algo parecido a lo que ocurrió acá en el 2001, en el 2000 de diciembre, y los sucesivos presidentes que tuvimos en 10 o 15 días. Bueno, eso es un vacío de poder. El vacío de poder que se produjo en Chile duró 1 mes y tanto, y significó, con revueltas en la calle, por supuesto, muertos, heridos, todo lo que señalé anteriormente, y que tuvo una salida política desde el Congreso. Por eso que se habla ahora, digamos, de que existe un parlamentarismo de facto, y que acordaron un plan de una nueva constitución, un plan largo que va a demorar unos 3 años para que Chile tenga una nueva constitución. Además, hay que recalcarlo, que todas las constituciones que ha tenido Chile desde el origen de la República en 1810 no han sido constituciones democráticas, nacidas desde la ciudadanía, desde el pueblo, en sus diferentes etapas y situaciones, sino que siempre fueron instituidas desde la cúpula, la última en 1980 con la dictadura de Augusto Pinochet. Bueno, ayer fue el aniversario, se temían que iban a haber actos de violencia. Nosotros dijimos el martes pasado que ojalá no fueran tantos, pero fueron. Bueno, hay 2 fallecidos, comencemos por lo más grave. 2 fallecidos, varios detenidos, hubieron barricadas, hechos importantes en la región metropolitana, llámese Santiago, cerca de 300 y cerca de 200 en todas las otras regiones del país. 450 detenidos, 245 de ellos por cuestiones de saqueo. O sea, esas son las cuestiones que no se entienden en una manifestación, ¿no es cierto? Sí. Carabineros lesionados 45, 3 de ellos de gravedad. Muchos incendios, atentados de incendios, ataques a cuarteles de carabineros, en fin, esa es la situación negativa, que uno ahora podría decir, bueno, menos mal que ya es 19. Sí, ya pasó, pero el tema son todos estos daños que quedan en la sociedad, en todo lo que perjudica, digamos, fundamentalmente esto perjudica a los pequeños y medianos comerciantes, claro, que son a ellos los que se les saquean. En fin, paralelamente a ello, en la tarde, a las 3, más o menos a las 15 horas de ayer tarde... o sea que el consejo que yo
te había esbozado, digamos, el martes no, pasado. ¿Te acordás que yo te dije que me parecía que yo te había hecho la analogía con el 1 de mayo de 1974 y te dije, me parece que habría que dejar por un lado la movilización y por otro lado el inicio de las tareas de la convención, porque creo que apagó un poco la movilización, digamos, y todos estos disturbios, los muertos, los detenidos, tapó un poco lo que era lo más destacado, que era que se iniciaba la convención constitucional, que quedó, sí, ahí quedó, pero... Discursos. Te voy a decir que eso que tú estás señalando quedó en los discursos, porque los discursos que se dieron ayer se dijo eso. Esto es, en fin, se hizo el análisis político, ¿no es cierto?, que la convención era el resultado de algo que había sucedido hacía 2 años. Claro. Pero otros parece que querían... O sea, hay sectores, esto también hay que reconocerlo políticamente y socialmente, Mario, que hay sectores que les gusta esta cuestión. O sea, hay sectores insurgentes y son, yo te lo he dicho, en Chile son muchos miles. ¿No? Yo creo que antes eran cientos de miles, pero muchos que ya quedaron también, como te digo, acentrados, digamos, o participando o se sienten representados dentro de la Convención Constitucional. Claro. Ayer a las 15 horas comenzaron los discursos, y yo creo que los discursos fueron pocos, porque fue un discurso así de forma, 1 hora y media, 2 horas, hablaron, digamos, la presidenta y los 7 u 8 vicepresidentes, y después, digamos, claro, después quedaron chipe libre y seguramente los más radicales se fueron a participar en las manifestaciones, eso no me cabe la menor duda. Si no, digamos, no me cabe la menor duda, no, si me acuerdo que tengo ahí el caso de algunos que estuvieron ahí, que primero los apabucharon y después terminaron abrazados. Bueno, menos mal que terminaron abrazados. Entonces, la convención comienza su etapa más importante, que digamos es la fase donde se van a tratar las propuestas, los proyectos, los temas. Eso es lo que se inauguró ayer. A las 15 horas, y hoy día ya están funcionando las diferentes comisiones. Yo te indico cuáles son las comisiones. Ellos se alegran, me parece que eso es una alegría a los convencionales, de que no son, tú, Mario, que conoces el tema parlamentario, digamos, no son 20 y tanto comisiones, o 30, ¿no es cierto?, sino que, bueno, redujeron los temas a 7. Ajá. No deja de ser importante, o sea, digamos, muy importante. Y están distribuidos de acuerdo a los porcentajes o las cantidades que se dieron, y están distribuidos equitativamente en las diferentes comisiones, respetando, esto hay que indicarlo acá a nuestros auditores, respetando, digamos, la paridad y también respetando la representación de los pueblos originarios en cada una de las comisiones. En eso se está trabajando. Uh-huh. ¿Y las comisiones cuáles son entonces? Mira, está la corta de sistema político, que incluye el gobierno, el poder legislativo, el sistema electoral. Bueno, es la que va a tratar el tema de qué tipo de gobierno, que ya se habla, Qué interesante, semipresidencial o parlamentarista. Uh-huh. Y también se habla de una cámara única. Eso ya es algo, digamos, que se va a tratar. Me parece muy bueno eso. Sí. La Comisión 12 es sobre principios constitucionales, democracia, nacionalidad y ciudadanía. La cuestión electoral, por supuesto. Y la 3 de las comisiones de forma de Estado, el ordenamiento, autonomía, descentralización, es lo que tiene que ver con regiones, gobiernos locales, etcétera. La 4 es la comisión sobre derechos fundamentales. Bueno, ahí entramos en todos los derechos, ¿no es cierto?, laborales, sociales, de vivienda. Y ahí entraría el ingreso básico universal. Discutirían. Debiera hacerlo, sí. La 5 es la Comisión sobre Medio Ambiente, Derecho a la Naturaleza, Bienes Naturales y Modelo Económico. Importante. La 6 es la Comisión sobre Sistema de Justicia, órganos autónomos de control. Claro. Eso que es tan necesario acá y allá. Auditorías y todas esas cosas. Y claro, la lucha contra la corrupción. Uh-huh. Y la 7 es la Comisión sobre Sistemas de Conocimiento, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio. Esas son las 7 comisiones
bueno, el resto de los temas, digamos, se tienen que centrar, incorporar, digamos, en todas ellas. Bueno, esa es la situación de la comisión que hoy día ya, de la Convención Constitucional, que ya comenzó con hoy digamos, las diferentes comisiones. Ayer sí hubieron algunas, digamos, los más fanáticos, se reunió una, me parece que precisamente la Comisión sobre el Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo, y entonces hicieron la presentación. Se hicieron la presentación, digamos, de los 17 integrantes que la componen, y entonces hoy día ya tienen que ver la elección de sus autoridades de la comisión. Claro. Y escúchame, los 155 convencionales, cada uno no participa en 2 comisiones, sino en una comisión. No, en una. Eso me llama la atención, ¿eh? Fíjate que tienen que haber hecho un trabajo de ingeniería, porque piénsate que a dónde voy yo, etcétera. Y además que para estar en una comisión había que tener una cantidad de avales necesario. O sea, 5 tenían que presentarse, 5 convencionales. Ah, mira. Y además, fíjate que cada comisión tiene que tener paridad de género, que coincida eso, más una cuota de los convencionales de los pueblos originarios. Entonces, bueno, la cuestión es que ya está. Ahora ya, digamos, no hay más... eso te da 22 convencionales por comisión, en principio. Sí. No, pero no es así. Una tiene 25, otra 19, claro, la otra está bien. etcétera, ¿viste? Entonces ahí un arreglo que hicieron, pero está bien. La cuestión es que satisfizo a todos. Eso es lo que yo te digo, que muy bueno. Un poco ánimo para ir a tirar piedra a Plaza Baquedano, después llegar a un acuerdo así, ¿no es cierto? Bueno, pero está eso. Bueno, paralelamente a esto fue emotiva, los discursos de ayer fueron, el más emotivo fue el de la presidenta Elisa Loncón, aclaro, ella ratifica aquello, digamos, de que esto es algo que se viene, ella nos dice que esto no es que demoró años en que se constituyera, valga la redundancia, sino que es de siglos. Para ella, como representante del pueblo mapuche en particular, son siglos, digamos, de buscar un acuerdo de esta naturaleza. Sí, ahora, claro. Bueno, valga, digamos, también en la presencia de Elisa Loncón, que yo ya lo dije en programas pasados, su mandato no es renovado y termina el 3-4 de enero. Hay que ver qué la sucede, porque o sea, ella es todo un símbolo, digamos, como mujer, como representante mapuche, su alto nivel académico, etcétera, digamos, permite de que permite en presente también que esta convención funcione y que está funcionando bien con todas las diferencias y tendencias que existen al interior. Claro. Ahora, permíteme que te saque un poquito porque me lo pide una oyente. Me dice, en Infobae, y yo acabo de abrirlo, dice que hay un insólito aval oficial argentino a grupos con respaldo inglés que quieren un estado separado en el sur argentino y Chile, que sería como el inicio de una nación mapuche, y dicen que Facundo Jones Walla es un referente de esas organizaciones que no reconocen ni al Estado argentino ni al Estado chileno. Te lo pregunto para que me comentes si esto tiene algún tipo de gravitación en Chile o directamente es una noticia inadvertida. No, es gravísimo, y te voy a indicar que hay una gravedad peor, Mario. Ajá. Porque este muchacho que fue detenido acá en el sur argentino, en Río Negro, hubo un proceso de extradición para que digamos fuera, bueno, está juzgado por acciones armadas e incendios en el otro, digamos, en la zona araucana de Chile, del territorio chileno, y por eso está siendo juzgado. Entonces se estaba pidiendo su impedimento de aquello, no me recuerdo el término jurídico exacto, pero se estaba pidiendo, digamos, de que volviera a la Argentina. ¿Y quién presentó su defensa? La defensa de este dirigente de la RAM, Resistencia Armada Mapuche, y en Chile es la CAM, Coordinadora Arauco Mapuche, lo de Armada Arauco, digamos, se lee de las dos maneras.
fue, digamos, el embajador Rafael Bielsa, ¿no? Fue el embajador Rafael Bielsa. Ahora, eso es una intromisión en los asuntos internos de Chile. Y bueno, porque este muchacho parece que tiene como una doble nacionalidad, ¿entiendes? Pero fue en defensa. Esto es medio inaudito porque generalmente esas labores las cumple un cónsul. En el caso, digamos, de que un Estado quiera defender a un digamos, nacional. Pero en este caso fue el embajador Rafael Bielsa que, esto fue el fin de semana pasado, y salió, digamos, en la prensa del día sábado-domingo, Mario, esta situación, digamos, pero como dice la auditora, el plan de la RAM es el mismo de la CAM, o sea, la CAM y la RAM es lo mismo. Claro. Es una misma organización, porque ellos, digamos, obviamente para ellos no existe el límite, porque es la visión o la cosmovisión que tienen, o la geopolítica, mejor dicho, la geopolítica que tienen, digamos, de su nación mapuche. Sí, un criterio de nación que no existía cuando se constituyeron las naciones. O sea, aquí había pueblos originarios, pero yo cuando me hablan de la nación mapuche, digo, no existía tal nación cuando se constituyeron los estados. Había pueblos originarios que lógicamente deben ser respetados, pero los estados de Argentina y de Chile, como en otros lugares, se constituyen y forman una verdadera nación en sentido moderno de la palabra. Pero no existía no existía aquello, es un invento eso, que algunos dicen que está alimentado por los ingleses. Pero bueno, no importa, te lo quería preguntar porque entonces quiere decir que sí genera preocupación. Los ingleses y otros más, no solamente los ingleses. Hay que ver, digamos, esto es una cuestión geopolítica, o sea, el planteamiento de la RAM y de la CAM es geopolítica. Ellos quieren un territorio que cubre, digamos, las provincias de Neuquén y Río Negro, y también las regiones correspondientes, Biobío y Arauco del lado chileno. O sea, digamos, con dos océanos, digamos, el océano Atlántico y el océano... Pero eso tampoco es originario porque los mapuches eran nómades, no llegaban acá, digamos, acá cerca, ¿no es cierto?, a donde nació Evita, ¿cómo se llama este pueblo? El pueblo Los Toldos, claro, General Viamonte. Provincia de Buenos Aires. Eran nómades, no eran, digamos, no era un territorio estable, en fin, pero es una discusión, digamos, obsoleta. La cuestión es lo que provocan ahora y la influencia que tienen en las juventudes. Claro. Eso, la influencia. Y lo que tú estabas señalando, lo dijo la auditora, la manipulación que hacen los políticos, o sea, digamos, la acción que tú te llama la atención, que el embajador de un país amigo, hermano, todas esas cosas, ¿no es cierto?, esté interviniendo en una situación interna, defendiendo, digamos, a alguien que está procesado por delincuente, no por ideas políticas, precisamente, eso es una cuestión extraña. Pero no solamente eso, sino que también otros sectores políticos, minoritarios, pero también por sectores y potencias extranjeras. Claro. Ahí llama la atención, digamos, que la Cancillería argentina no vele por aquello, o sea, digamos, cómo no se da cuenta cuál es la geopolítica, la estrategia que sucede, digamos, con estos movimientos. No es y esto no es algo ingenuo, no es algo ingenuo ni se trata, digamos, de pecar de nacionalista y cosas o algo parecido, sino que en la situación real, digamos, de una cosa es autonomía, una cosa es el desarrollo de los pueblos originarios, luchar por sus situaciones, sus derechos legítimos, su representación política, que digamos que debe tener, digamos, las diferentes esferas del país. En el caso chileno, lo más probable, ya lo ha dicho la presidenta de la convención, que ellos estén hablando de una autonomía regional. Se habla de proyectos parecidos a los de Cataluña o a los del País Vasco, más bien País Vasco que Cataluña, porque Cataluña, digamos, se pretende una independencia, claro, pero buscar, digamos, autonomía regional, o sea, otra respuesta. Esta, digamos, de escindir estados, digamos, que tenemos las suficientes dificultades como para poder desarrollarnos y tener más aún un enemigo al interior, dentro de nosotros, o sea, es lamentable. Bueno, Carlos, pero lo que vos decís, ya se nos fue el tiempo, pero lo que vos decís es que en la Convención Constitucional de Chile, la integridad territorial de Chile está fuera de discusión y que en todo caso se transformará en un Estado plurinacional
con ciertas autonomías regionales, pero manteniendo justamente la integridad del Estado chileno, que eso es de interés para la estabilidad de toda la región. Porque están representados 10, 12 pueblos originarios en la convención. Tienen 17 convencionales, o sea, así es. Bueno, te cuento, y ya cerramos, porque el tiempo se nos fue y ya nos reclaman el estudio, porque viene el otro programa, que Ignacio de Hurlingham saluda y felicita por el programa. Muchas gracias, Ignacio de Hurlingham. Bueno, hasta aquí llegamos. Carlos, te mandamos un fuertísimo abrazo y hasta el martes próximo. Otro para ti, para nuestros oyentes. Chao. Gracias. Y nosotros nos estamos encontrando el viernes próximo a las 17 horas con un nuevo programa de La Brújula. Que tenga una muy buena semana. Chau, chau Daniel, chau Héctor, hasta el viernes.